Buenos días, estimados estudiantes. En este video les voy a explicar cómo realizar un balanceo electroquímico en medio básico utilizando el método del ion-electrón. El ejercicio nos dice así: balancee la siguiente ecuación en medio básico, indicando la especie que se oxida y la especie que se reduce. Bien, y la ecuación que nos dan pues se muestra acá en pantalla, ¿sí? Tenemos el trióxido de bismuto reaccionando con el anión hipoclorito para generar el anión bismutato y el anión cloruro. Entonces, lo primero que debemos hacer es asignar los números de oxidación de todas estas especies, porque con ellos es que vamos a saber pues cuál será la que se oxida y cuál será la que se reduce. Entonces ya sabemos que por regla y norma hay ciertas especies cuyos números de oxidación son conocidos. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, voy a ir colocando los números de oxidación encima de cada uno de los elementos. En el caso del oxígeno, pues ya sabemos que su número de oxidación es -2, excepto cuando se combina con hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno. Este no es el caso, está combinado con un metal. Entonces el número de oxidación del metal, que es el bismuto, no lo conocemos, así que le vamos a colocar el valor de X. Pasamos a la segunda especie, de nuevo oxígeno es -2, y en el caso del cloro vamos a decir que es Y. En el caso de la siguiente especie, igual, el oxígeno es -2 y decimos que el bismuto aquí es Z. Y la última especie, como es un ion, exacto, un anión, entonces lo que hacemos es cumplir con la norma que dice que el número de oxidación de todo ion, ya sea anión o catión, será igual a su carga. Entonces, en el caso aquí del cloruro, carga -1, por lo tanto su número de oxidación será -1. Ahora vamos a proceder al cálculo de los valores de X, Y y Z. Bien, comenzamos con la primera especie, que es el trióxido de bismuto. Es una molécula, no tiene carga. Entonces aquí aplicaremos la norma que dice que la sumatoria de los números de oxidación previamente multiplicados por su índice, que indica el número de átomos presentes, va a ser igual a, si es una molécula, será igual a 0, y si es un ion, pues será igual a la carga del ion. En este caso es una molécula, entonces lo igualamos a 0. Multiplicamos entonces el subíndice 2 por X más 3 por -2 igual a 0. Se realizan las operaciones respectivas, las multiplicaciones dentro de los paréntesis y el despeje, y nos da que el valor de X es igual a +3. Hacemos lo mismo con el hipoclorito. Lo único que como es un ion, pues entonces en vez de igualarlo a 0, lo vamos a igualar a su carga, que es igual a -1. Igual, el subíndice 1 por Y más 1 por -2 igual a -1. Se efectúan las mismas operaciones matemáticas y al despejar nos queda que el valor de Y es igual a +1. Y finalmente calculamos el valor de Z en el bismutato, y aquí igual, multiplicamos el subíndice 1 por Z más 3 por -2, igualamos a la carga del ion, y en este caso es -1. Por analogía, hacemos las multiplicaciones y el despeje y nos queda que el valor de Z es igual a +5. Si miramos entonces aquí las especies que están sufriendo cambios, ¿cuáles son? En primer lugar, el bismuto, que está pasando de +3 a +5. Como se está volviendo más positivo, quiere decir que está perdiendo carga negativa. ¿Cuánto? La diferencia que hay entre ellos. De +3 a +5, pues la diferencia es 2, entonces pierde 2 electrones. El otro elemento que está cambiando es el cloro. El oxígeno no, pues vemos que se mantuvo en -2 todo el tiempo. El cloro está pasando de +1 a -1. Es decir, se está volviendo más negativo, lo cual tiene lógica porque si una de las especies pierde electrones, pues la otra los tiene que ganar. El hecho de que se vuelva más negativo quiere decir que está adquiriendo carga negativa. ¿Cuánto? 2. Esto es como si fuera una escala. De +1 pasamos a 0 y de 0 a -1. Lo hacemos en 2 pasos, lo que significa que gana 2 electrones. Entonces ya sabemos que todo elemento que pierde electrones se oxida, en este caso es el bismuto, y todo elemento que gana electrones se reduce, en este caso es el cloro. Ya respondimos a esas interrogantes. Vamos entonces al balanceo. Planteamos las semirreacciones y se balancea en masa la especie que sufre cambio. Nuestra primera semirreacción es en función del bismuto y la segunda en función del cloro. Vamos a ver si requieren balanceo de masa. En el caso de la primera semirreacción, el bismuto que está en el lado izquierdo hay 2 y en el lado derecho hay 1. Si requiere balanceo, adicionamos un 2 adelante.
Y en el cloro, pues vemos que hay uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Ya está balanceado, no requiere balanceo de masa. Luego vamos a introducir los electrones ganados y perdidos, tomando en cuenta donde se hizo el balance de masa. Ya les explico esto. Los electrones ganados y perdidos los calculamos en la lámina anterior para saber quién se oxidaba y quién se reducía. Entonces ese es el número que vamos a introducir en cada una de las semireacciones. En el caso del bismuto, pues sabíamos que él se estaba oxidando porque perdía 2 electrones. Todo lo que es pérdida se coloca, es como decir que sale, ¿sí? Se coloca aquí en la parte de los productos después de la flecha. Entonces aquí habría que colocar 2 electrones. Pero, como previamente hicimos un balanceo de masa donde tuvimos que colocar este coeficiente 2, pues este 2 afecta y lo que hace es que lo multiplicamos por el número de electrones. Coeficiente 2 por 2 electrones que hay que colocar es 4. Por eso colocamos aquí el 4. Si no hubiese sido este 2, sino un 3, por ejemplo, y 2 los electrones que colocar, pues se multiplicaría 3 por 2, 6, y entonces acá se colocaría 6. Un ejemplo, en este caso es 4. Y en la parte de cloro no hubo ningún balanceo de masa, ya habíamos obtenido que el cloro ganaba 2 electrones, como gana se coloca acá en el lado de los reactivos, delante de la flecha. Bien, ahora vamos a hacer el balanceo de las cargas utilizando iones OH-, porque como estamos en medios básicos, lo que debe aparecer en nuestra ecuación final son iones hidroxilo. Entonces, veamos la primera semireacción. Del lado izquierdo, 0 de carga, no hay ion acá por ningún lado, solo una molécula. Y del lado derecho sí tenemos carga. Tenemos acá este 2 que antecede acá, multiplica la carga, sería menos 2 por este lado y 4 electrones. Menos 4 sería menos 6 del lado derecho. Por lo tanto, entonces hay que adicionar 6 de carga del lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Con 6 moléculas de OH-. Y en la segunda semireacción, que es la del cloro, pues tenemos, contemos de nuevo, del lado izquierdo menos 1 acá y menos 2 hace menos 3. Y del lado derecho tenemos menos 1, nos está haciendo entonces falta para llegar a menos 3, menos 2. Lo hacemos adicionando 2 iones OH-. Ahora procedemos al balanceo de los oxígenos con moléculas de agua. Veamos la primera semireacción. 3 oxígenos del lado izquierdo más 6 son 9. Y del lado derecho tenemos 2 por 3, 6. Es decir, hacen falta 3 más acá para llegar a 9. Entonces adicionamos 3 moléculas de agua. Acá lo vemos. Y en la segunda semireacción tenemos un oxígeno del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 2. O sea que está haciendo falta para igualar otro oxígeno más acá del lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Adicionando una molécula de agua. Si el balanceo está bien hecho en este momento, los hidrógenos deben quedar balanceados también. Chequemos eso rápidamente. En la primera semireacción, 6 hidrógenos del lado izquierdo y en la segunda, 2 por 3, 6 del lado derecho. Perfecto. Y en la segunda semireacción, 2 hidrógenos del lado izquierdo y 2 hidrógenos del lado derecho. Ya está entonces la ecuación balanceada en hidrógenos también. Lo único que, como vemos, en la primera semireacción está liberando 4 electrones y la segunda está aceptando 2. Para que haya el equilibrio electroquímico, la cantidad de electrones ganados y perdidos debe ser el mismo. Entonces debemos multiplicar la segunda semireacción por 2 para tener acá 4 electrones también, ¿sí? Se pueda cumplir con esa norma. Entonces, multiplicando por 2, la primera queda exactamente igual, no se le multiplicó por nada, y la segunda sí, queda de esta manera. Al multiplicar por 2, se multiplican todos los coeficientes que están delante de cada una de las especies, no solamente los electrones, todos. Entonces queda de la siguiente manera. Y ahora sí, procedemos a la sumatoria de las dos semireacciones para obtener la reacción total. Entonces, lo primero que hacemos es eliminar los electrones, ¿verdad? No debe quedar, nunca debemos entregar una reacción total que estén presentes electrones allí. Y bueno, vamos colocando entonces del lado izquierdo los términos que se encuentran todos del lado izquierdo en ambas semireacciones y lo mismo del lado derecho. Lo único que aquellos términos que se repiten, en el caso aquí de los iones hidroxilo, como están en lados opuestos, se restan y debe quedar en el lado donde se encuentra el mayor. Entonces, la reacción final nos quedaría así. Aquí tenemos el trióxido de bismuto, ¿verdad? 2 hipoclorito, fíjense los OH, tengo 6 en la primera semireacción del lado izquierdo y 4
en la segunda semirreacción del lado derecho. Lo restamos, 6 menos 4, 2, y nos va a quedar del lado donde está el mayor, que es acá del lado izquierdo. Que es acá. Y, ok, del lado derecho, entonces tendríamos el bismutato, el cloruro y lo mismo. Tenemos agua al lado derecho de la primera semirreacción y agua en el lado izquierdo de la segunda semirreacción. Entonces, las restamos y nos queda del lado mayor. 3 menos 2 es 1 y nos quedaría agua acá. Aquí tenemos entonces ya nuestra ecuación química balanceada. Sin embargo, es importante tomar un último minutito para hacer una comprobación y estar totalmente seguros de este balanceo. Entonces, en cuanto a bismuto, 2 bismutos del lado izquierdo, 2 bismutos del lado derecho. Cloro, 2 por 1, 2 cloros del lado izquierdo y 2 cloros del lado derecho. Hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos del lado izquierdo y 2 hidrógenos del lado derecho. Y oxígeno, tenemos 3 por acá, más 2 acá, serían 5, más 2 acá, 7. Y del lado derecho tendríamos 2 por 3, 6 más, 1 correspondiente a la molécula del agua, 7. Ya está, entonces balanceado en masa. Y en carga, pues miremos, menos 2 de este lado y menos 2 es menos 4 del lado izquierdo, y igual, menos 2 y menos 2, menos 4 del lado derecho. Entonces, perfecto, ya tenemos acá nuestra ecuación totalmente balanceada en masa y en carga, y de esta forma hemos llegado al final del ejercicio. Muchas gracias por su atención.